Ok, ¿me puede escuchar? Sí, le podemos escuchar. ¿Nos está atender, Román? Ok, buenas noches, Un bon noche, buenas, buenas tardes a algunos. un bon tarde para alguna. Estoy feliz para estar aquí entre ustedes Mita hope contento de estar mai com vos, não? y quiero agradecer al hermano Steven E me quer agradecer, Román Steven, para invitarme a vigilia. que a invitar-me na vigília aqui. Hermanos, es mi convicción Romana, Román, que sua convicção, tá? que estamos viviendo en los últimos segundos Nós está vivendo de último segundo, não? de la historia de este mundo. De história do mundo aqui. Y ahora es el momento, Sorry? ahora es el momento Agora que está é momento para prepararnos para nos preparar y para estudiar la Biblia e para estudar a palavra de Deus. línea sobre línea y precepto sobre precepto. Linha arriba linha e precepto arriba precepto. Porque, hermanos, el diablo está muy furioso. Pastor Romanan, diabo tan hopi rabia. Dios siempre ha dicho, Irmã que sempre avisa, em, estoy pensando, el diablo no es una persona que va a sentar y leer la Biblia, pastor, diabo é tão persona que também sinta e lesa a palavra de Deus. sino el diablo es una persona que va a estudiar la palabra de Dios, preceptos sobre preceptos. É tão persona que também estuda a palavra de Deus, precepto, riba precepto. Y nosotros como pueblo de Dios E nós, como povo de Deus, deberíamos que abrir la palabra de Dios. nós realmente abre a palavra de Deus. Y debemos que estudiar la palabra de Dios línea sobre línea, precepto sobre precepto. E nós vamos estudar a palavra de Deus, linha arriba linha, precepto arriba precepto. Porque cada aquellos Pastor, cada vez que están estudiando la Biblia superficialmente Ruma, es una que estudia a palavra de Deus superficialmente, van a encontrar su mismo en problemas graves. nada vai na mente tem problema na roupa grande. Por eso, hermanos, te pido a cada ustedes, por favor, Tapi sa mi rumana mi pidi cada de vos, por favor, para tomar una pluma y una papel o algo para tomar notas, tu papel e pen para passar uma nota. porque vamos a estudiar profundamente en la palabra de Dios. Só você vai estudar profundamente da palavra de Deus. Antes que vamos a estudiar, antes que vamos a iniciar nuestro estudio, Prometo que nós vai iniciar nosso estudo. déjame hacer una breve introducción Era uma aqui vai fazer uma introdução breve, cortita, para que la mayoría de ustedes me conoce, para assim a maioria de vocês não conhecem. pero sé que hay algunas personas que están en línea que han preguntado quién es Immanuel Isaac. Pero en mi saco tem alguma romana presente que está punta quenta Emmanuel Isaac. Pues soy Immanuel Isaac, Era yo, uma kita Emmanuel Isaac. yo soy originalmente de Curazao, Era uma kita originário de Corsão. soy un trilizo. Está drilling. Entonces, cuando nacemos en Curazao, era después de 20 años Ora na nasce na Corsão depois tá como depois de 20 anos. que nace una trilizos. Que a nasce drilling. Y gracias a Dios que nosotros, mi madre siempre estaba orando, E danke Deus que sempre sua mama tá reza. porque en aquella tiempo mi madre no estaba buscando una verdadera fe. Passou é tempo e sua mama tá buscando verdadeiro fé. Y Dios mi madre visitó varias iglesias, Mama visitar diferentes igrejas, não? como la iglesia católica, la iglesia pentecostal, el Testigo de Jehová, Ela visita a igreja católica, igreja pentecostal, igreja de Testigo de Jeová,
y mi madre no sentía en casa. Pero su mamá no estaba sintiendo su mes na casa de iglesia ahí. Pero un día ella encontró una hombre adventista Pero un día, mamá que ha encontrado con un hombre adventista y ella visitó esta iglesia y mamá que ha visitado la iglesia aquí. y ella dijo que ella sintió que esa es la verdadera iglesia. Y esta mamá visto que la sinti que esa aquí es iglesia verdadera. Y desde ahí, queridos hermanos, Y fue de tiempo y romana, y mis hermanos y yo siempre podíamos trabajar en la obra de Dios era uma que cultura humana sempre por atrás de obra do Senhor. y podemos decir que esta iglesia es bendecido. E não por isso que a igreja aqui está bendicionada. Y podemos decir que Dios ha sido muy bueno con nosotros. E é por isso que Deus está a roupa bom com nós. También quiero compartir Também quer compartilhar conosco, que tuve el privilegio que tanto tem é privilégio, para visitar más de 25 países en el mundo que tem é privilégio de poder visitar mais que 25 países do mundo aqui. y trabajar como médico misionero. E trabalhar como médico Médico misionero. missionário. Sí. Y Dios permitió E Deus se permitir. que también que cuando estuve en Alaska, Estados Unidos, Ora estava na Alaska, na Norte América, América, sí, que yo podía predicar en una iglesia luterana foi para predicar de uma igreja luterana, y podía predicar el mensaje del tercer ángel. foi para predicar a mensagem de três ángelos. Y había un pareja católico que estava presente Então, tinha pareja católico que estava presente no momento aí. y después de este mensaje, Depois de a mensagem aqui, ellos me invitaron para presentar ese mismo mensaje na mesa a invitar a irmã aqui para predicar a mesma mensagem aqui, en una escuela católico. na escola católico. Y también se me invitó para dar un seminario completo E também a invitei para dar seminário completo sobre el mensaje del tercer ángel en la misma iglesia luterana. para trazer a mensagem de três ángelos da mesma igreja luterana. Así, mis hermanos, Dios es muy bueno. Assim na curumana, Deus está roupa bom. Bueno, vamos a entonces iniciar, vamos a orar primeramente. Lá nós temos para a oração, no primeiro lugar. Oramos. Lá nos reza. Padre Celestial, en este momento quiero presentar yo mismo, Señor, adelante de tu trono, como un ser débil, Señor, como un pecador por mis propias decisiones, Señor. Señor, yo depende de ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, para tomar control total de mi mente, de mi alma, de todo mi ser, Señor. Y utilízame, Señor, como tu instrumento, Señor. Pone tus palabras en mi boca, Señor. Que cada palabra que voy a predicar aquí, Señor, y mencionar, puede ser en armonía de tu voluntad, Señor. Dame, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Guíame, Señor. También te pedimos, Señor, para abrir las mentes, Señor, y los corazones de aquellos que están aquí presentes, Señor. Que este importante mensaje pueda llegar en su mente, Señor. Y después de este estudio, no solamente puede recibir este mensaje, Señor, pero también puede vivir este glorioso mensaje, Señor. Te pedimos una vez más por tu presencia, Señor, y también para tu Espíritu Santo, Señor. Todo, Señor, te pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amém. Bueno, queridos, quiero brevemente decir Miro mana que, estima, que bisa den cortico aqui. que, el mensaje que voy a presentar esta noche E mensagem que o irmão aqui também traz a noite. es un mensaje de una importancia vital. Então, mensagem de importante, de importância vital.
Por eso Dios pide, por favor, para prestar atención, Talvez ser uma que te pede para, por favor, pôr roupa atenção. porque es un mensaje de vida y muerte. Isso é um mensagem de vida ou morto. Yo, cuando mis hermanos y yo teníamos 5 años, Ora é que o ser humano tem 5 anos. salimos de la isla Bonaire, Bonais, Na Califórnia, Isla Bonaire. porque nosotros prácticamente nacimos en Curazao, Pessoal, a nasce praticamente na Corsal, pero después salimos de Curazao a vivir en Bonaire. pero na Sali foi Corsal, vai viva Bonaire. Y cuando teníamos 5 años fuimos a Holanda. E ora tem 5 anos na viva Holanda. Yo tengo 18, no, tengo 19 años viviendo en Holanda, en Holanda. Era uma que tem 19 anos vivendo na Holanda. Y puede decir, queridos, que mis hermanos y yo E romana é para visa que e su romana hemos visto cómo la nueva teología ha introducido su mismo en nuestros púlpitos. nós não tá mira que é La tecnologia nueva novo, teología. tecnologia novo adrenta de púlpito na igreja. Porque hermanos, Trilogía. Trilogía. teología, sí, Trilogía. sí, Sorry, sí, Roman, thank you. É exactamente. trilogía, thank you. Queridos, hemos visto cada cosa pasando en nuestra iglesia y también en nuestros púlpitos. Nós mira que está passando bem coisas de nossa igreja e de arriba nos púlpitos. Hemos visto también cómo estaba introduciendo falsas doctrinas. Nós mira com também doutrina falso agora introduzir. Y hemos visto también una gran cantidad de jóvenes que estaba saliendo de la fe adventista. E nós mira que jovem sali for a fé adventista. Me recuerda muy bien Esta coisa mais bom que en la iglesia que yo estaba asistiendo na igreja que está trabalhando tenía una presencia de 170 jóvenes estava adventistas. assistir por lo menos 170 jovens adventistas. Y puede decir que de los 170 jóvenes adventistas de esa iglesia, E depois visa que de 170 jovens adventistas de igreja aí, menos de 10 están ahora en la fe. menos de 10 está agora aqui de fé. La mayoría salieron de la fe adventista y están en el mundo. Maioria de a sali foi fé adventista e não está agora aqui do mundo. Me recuerda también que la mayoría entraron en la industria de música. Esta corda que tindi não adrenda de música indústria. Algunos son, no me recuerdo cómo dicen en español, DJs. Algunos DJ, entraron, okay, y DJ. algunos entraron en asunto de ser cantante mundano. Alguna tá DJ, tá cantante na mundano. Algunos entraron en la cosa de rapero, creo dice en español. Tindi na quadrenta de assunto na de rap, Algunos en hip hop. andere de hip hop. Y la mayoría entraron en esta industria E maioria de adrenta de indústria aqui. porque es un vida que se gana mucho dinero y Pasó muchas mujeres. Pasó vida que botar gana roupa e anto roupa e moenan. También ha visto muchos que han sido bautizados Também na mira roupa que agora bautizar y después de algunos meses salieron y entraron en el mundo. e depois de algum luna na sali for de igreja e dentro do mundo. Queridos, puedo decir una vez más que mis hermanos y yo Mi irmã estimada, também disse postou dia mais com a mim e minha irmã. hemos visto las peores cosas pasando en nuestros púlpitos y nuestra iglesia. Nós mira é coisa de mais pior passando arriba é púlpito não e de nossa igreja não. Yo y mis hermanos, Dios ha dado a nosotros algunos puestos muy responsables. E su irmã, Deus adorará algum posto de roupa e responsabilidade.
Y uno de mis hermanos tenía el puesto como director de jóvenes en forma de todo Holanda. Um die Surmanen, dat hij puesto de director de jovenen de Inter Holanda. Pero encontramos que después de algunos meses ellos tuve que sacar a mi hermano de este puesto. A resultaat que broeder aqui me saca Suruman voor de puesto de que tatin. Por la razón que él y nosotros decidimos que queremos abrir una grupo Era son tata ku e na Romana que era abrir grupo. Of lanta de, grupo. de estudios bíblicos dentro de la iglesia. Na que era lanta grupo de Bijbelstudie de igreja. Estamos hablando de los libros de Daniel y Apocalipsis. Nós estamos papeando aqui de book de Daniel e Revelação. Pero ellas no tenían interés en eso. Pero na no tata tem interesse de sair. Está papeando de igreja, no tata tem interesse de sair. Después de ese tiempo, nosotros siempre seguimos en la obra de Dios. Depois de tempo aí, era humana que sigue de obra de Deus. Y llega un tiempo también que me recuerda que el pastor David Gates llegó a Holanda E trata de tempo que era humano, tá acorda aqui com o pastor David Gates em Holanda. y que la unión mandó una carta diciendo que todas aquellas que van a asistir a esta reunión União a mandar carta avisando que o turco vai assistir na reunião aqui de pastor David Gates de serán pastor, expulsados de la iglesia. de pastor David Gates, lo guardo quitar ou expulsar fora da igreja. Y tristemente muchos perdieron su membresía por cosas literalmente que no son justos. E hope de não a perder na membresia para coisa que não está justo. Pero queridos, quiero decirte que la membresía del cielo es más importante de la membresía de la iglesia. Mi hermano Simami que visa que a membresia de cielo está mais importante que a membresia de igreja. Pues, queridos, entonces con eso vamos a abrir nuestra Biblia Com a palavra aqui nós também abrimos Bíblia. y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Nós também do book de Mateus, capítulo 24. Y vamos a leer dame un momento, vamos a leer vamos a iniciar en verso 6. Nós também começar a ler, essa foi versículo 6. Ok. La palabra de Dios dice la siguiente. Verso 6. Y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, então bisa, e você não tem de guerra não, e rumor de guerra não, mira para você não espanta para sobre a costa e mestre toma lugar, mas ainda não está fim. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Cheta bisa, para sobre a nação lanta contra nação e reino contra reino, e na vários lugares de hambre e temblor. Verso 8 y 9. Y todo esto será en principio de dolores. Ok, vamos solamente a leer verso 8. Versículo 8 bisa, mas tu reconhece que está é princípio de dolor de parto. Ok, vamos a enfocar en esa parte ahora. Nós também enfocamos de parte aqui. Mira, la Biblia dice aquí que vamos a ver terremotos, pestilencias y vamos a escuchar rumores, ok, de guerras. Bíblia está dizendo aqui, bom, claro, que nós vai ter de temblor, pestilência Y rumores de guerras. e rumor de guerra, sim. Y también que nación va a levantar en contra de nación. O nacional não lanta contra a nação. Pero la Biblia dice que aún no es el fin. Pero a Bíblia está dizendo que ainda não está fim. Mire, es un detalle muy importante, queridos.
Então, detalhe muito importante, minha irmã. porque eso significa Pastora, esse é Kierman, eh, eh, estos eventos que está pasando, o vamos a decir que el tiempo de fin no depende a los terremotos, a las guerras y a las pestilencias. dus Kierman, o tempo de fim não está depender de guerra, não, de rumor, não, nem de pestilência, não. Porque la Biblia dice que estos, ok, porque aún no es el fin. Pastora, a Bíblia está dizendo que ainda não está fim. Ok, eso significa que estos terremotos, pestilencias y guerras son solamente los señales del tiempo de fin. Está dizendo que terremoto aqui, pestilência não, e guerra não está com princípio de fim. Ok, son las señales del tiempo de fin, queridos. Romana, isso aqui está sinala de tempo de fim. Entonces, si el tiempo de fin no depende a estos eventos, Se fim de tempo não está dependendo de evento aqui, ¿a cuál cosa depende el tiempo de fin? ahorita quarta e coisa não está dependendo de fim. La Biblia explica eso mismo en verso 14. A Bíblia te explica bom claro de versículo 14. La Biblia dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Então, o evangelho aqui de reino do guardo predicar dentro do mundo como testemunho na tua nação. E hora o fim lo llega. Entonces, queridos, la Biblia establece aquí que el tiempo de fin depende a que será predicado este evangelio. Dus aqui na Bíblia está bom claro que o fim do mundo está depender de predicar o evangelho aqui. Pero entonces, si el tiempo de fin depende a que se le predica este evangelio, eso significa que debemos que entender sobre cuál evangelio está hablando aquí. Se o fim do mundo está depender de evangelho aqui, nós temos que pensar de qual evangelho está guardando papel aqui. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1 Lá nós vamos guardar o book de Romanos, capítulo 1. y vamos a leer verso 16 y 17. Nós vamos ler versos 26 e 27. No, 16. Qual? 16 y 17. Ah, 16 y 16 e 17. 17, sorry, Sí. 16 e 17. Ok, aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree al judeo primeramente y también al griego. Verso 17, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para sobre mim não tem vergüenza de evangelho, para sobre essa que é poder de Deus, para salvação para tudo que quer, para o judeu promete e também para o grego. 17, para sobre essa aqui, a justiça de Deus está queda revelada de fé para fé, maneira para escrever, mas a gente justo lo viva para meio de fé. Ok, la Biblia establece aquí que el evangelio incluye la justicia de Dios. Aqui na Bíblia está diz que o evangelho de Deus está incluir a justiça de Deus. Entonces, en Mateo capítulo 24, cuando habla que será predicar este evangelio, Ora, nós estamos lendo Mateus 24, que o evangelho que está guardado predicar, está hablando sobre un evangelio que contiene la mensaje de la justicia de Dios. está papiando de evangelho que está contendo a justiça de Deus. Y ese mismo evangelio podemos encontrar en Apocalipsis 14. E o mesmo evangelho aqui nos põe de Revelação 14. Vamos a leer en Apocalipsis 14 y verso 6. Nós vamos ler essa Revelação 14, versículo 6. Okay, estamos hablando que Juan tenía una visión Aqui aquí. nós está papiando que Juan está tendo visão.
Y dice aquí, y vi otro ángel volar en el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Então, bisa, e minha mira outro ángel tabula, mai de cielo, que ainda tal tem um evangelho eterno para predicar. Na esnaku tabiba riba terra, e na tua nação, e tribo, e lenga, e pueblo, e ela bisa na voz alto, teme Dios y de gloria, para sobre a hora de su juicio llega. Queridos, Juan vio un ángel volando en el cielo. Mi rumano sima, Juan amira un ángel tabula de cielo. Pero nota los detalles porque ese ángel tenía un evangelio específico. Pero nota el detalle aquí, pasó, ángel aquí tiene un evangelio específico. Y este evangelio era evangelio eterno. Y evangelio aquí está evangelio eterno. Pero hoy en día vivimos en un tiempo donde se predica algo que se llama el evangelio social. Pero ahora nós estamos vivendo um tempo, caminhando também com evangelho, conocido um evangelho social. Mis hermanos y yo sentamos bajo un liderazgo en Holanda. Rumã aqui com Surumã, assim, tá bom de um liderazgo aqui na Holanda. Donde estaba predicando un evangelio social, queridos. Caminha, Nato está predicando um evangelho social. Donde estaba predicando que vamos a pecar hasta el fin. Caminha, Nato está predicando que nós vai pecar até na fim. Y que no vamos a lograr tener un carácter perfecto. Y que nós não lo vai lograr de ter um carácter perfeito. También recuerda que estamos predicando que no podemos predicar el mensaje del tercer ángel. E também está correto com não pode predicar o mensagem de três ángeles. Porque estas cosas van a sembrar miedo en la iglesia. Eso es cosa que lo sembra miedo de gente, ¿no? También hubo un tiempo que yo y algunos grupos de hermanos no podía entrar en la iglesia con el libro Conflicto de los Siglos. Esta cosa bom que com algum romano não por dentro da igreja que é book de gran conflicto. El único libro en aquel tiempo que se permitieron entrar era el libro El Camino a Cristo. O único book que agora permite para dentro com esta é book Caminho a Cristo. Y queridos, estoy hablando de algunos años pasados. Y romana me está papeando de algún año pasado. Porque ahora estoy viviendo en República Dominicana, entonces yo no sé cómo es la cosa ahora allá. Hermano aquí está viviendo ahora aquí en la República Dominicana y no sabe ahora aquí con la situación aquí en Holanda. Pero queridos, yo puedo decir que las cosas están empeorándose. Pero hermano aquí está viendo que cosas están virando más peor. Porque ahora están predicando doctrinas de demonios en nuestro Ahora aquí está predicando doctrina de demonios. Y están predicando que, por ejemplo, que la santificación no es esencial para nuestra salvación. No está predicando, por ejemplo, que santificación no está esencial para la salvación. Están predicando que la base de nuestra salvación solamente es la justificación. No está visto que la base de nuestra salvación es justificación solo. Y no santificación. Y no santificación. Ellos dicen que la santificación es un buen principio, pero no es esencial para nuestra salvación. No está visto que santificación está un buen principio, pero no está esencial para la salvación. Pero esta noche vamos a ver, queridos, que eso no es cierto. Pero ahora si no se va a mirar que eso no es verdad. Vamos a profundizar en este mensaje. No se va a profundizar el mensaje aquí. Porque el mensaje del tercer ángel El mensaje de tres ángeles incluye ambos el mensaje de la justificación por la fe y también la santificación por la fe. Esta incluye dos cosas que está santificación para fe y justificación para fe. Y queridos, este mensaje es tan importante. Entonces, mi hermana, el mensaje que está así es importante. Si no entendemos este mensaje, queridos, vamos a encontrar nuestro mismo en grandes problemas. Si no está comprender el mensaje que nos está bajando, nos me dejó el problema.
Ustedes pueden ver que estoy muy pensativo Hermana, pues mira que o irmão aqui está pensativo no momento aqui, porque algunas veces yo quiero decir también algunas palabras en papiamento. porque a veces quiere decir algunas palabras en papiamento. Sí, porque no es fácil hablar varios idiomas y hay que mezclarlo, ¿sabes? Hay que predicar, enfocarlo. Não está fácil para papel diferente idioma, não estou com mescla, um tique aqui, aí, aí. Entonces, vamos a ver una cita, primeramente, de hermana White. Lá nos vai citar de hermana White promete. Vamos a leer unas citas, creo que yo puedo compartir la pantalla. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? Sim, nós podemos Ok, mirar de arriba em pantalla, sim. ok. Aquí vamos a leer del libro Review and Herald, el 1 de abril 1890. Nós também lemos de Review and Herald de 1 de abril de ano 1890. Ella dice, varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido, es en verdad el mensaje del tercer ángel. Hope as que me fazendo me pergunta de mensagem de justificação para fé, se está em mensagem de três ángeles e mais respondendo sim, da verdade, é mensagem de três ángeles está. Queridos, este es el mensaje que Dios ha ordenado que el pueblo de Dios debía que predicar. Debería Romano, que predicar, sí. Romano essa aqui está em mensagem que Deus aduna a ordenar o mestre guarda predicar. Pero hoy en día puede decir que es el mensaje más descuidado en nuestros púlpitos hoy en día. E hoje em dia me pobisa com essa aqui está em mensagem que mais descuidar arriba nos púlpitos não. Hemos visto que nuestros púlpitos están predicando mensajes que no tienen nada de hacer con la verdad presente. Ela reparar que dentro púlpito não está predicar mensagem não tem nada de a ver com a mensagem de três ángeles. Mensajes que solamente puede dar un buen sonido a los oídos. Mensagem não que está um bom sonido na nos ouvidos não. Pero no son mensajes que pueden transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Pero não está mensagem não que pode transformar nos corações e nos mente. Y estamos en problemas, hermanos, E nós está dando grande problema, meu irmão. porque la ley dominical está muy cerca. Então, a lei dominical está muito cerca agora aqui. Y Dios está haciendo todo lo que es posible para preparar a su pueblo. E Deus está fazendo tudo o que está possível para preparar seu povo. Queridos, esta noche también te voy a demostrar, Mi hermana, me te voy a mostrar por la noche. si no entiendes este mensaje, Si vos no estás comprendiendo el mensaje aquí, no vas a pasar victorioso del tiempo en angustia. lo no está victorioso del tiempo de angustia. Ella, hermana White, dice plenamente, si quieres salir victorioso del tiempo en angustia, Hermana White avisa, si vos no quieres salir victorioso del tiempo de angustia, debe que conocer a Cristo y apropiaros su don de su justicia. vos tenés que conocer Cristo y toma el don de su justicia. Pero hoy en día este es el mensaje que ha sido más descuidado de nuestros púlpitos. Pero el mensaje aquí es un putaguardo descuidar más de arriba el púlpito. ¿No? Y para aquellas que no saben, Para eso no conoce, cuando hablamos de la nueva teología, ahora está papi de teología nuevo. la nueva teología significa, o sea, doctrinas que son en contra de la Biblia, para decirlo así. Teología nuevo significa doctrina contra de la palabra de Dios. Todos los ataques al pueblo de Dios Tú le ataques a guardo tirar arriba el pueblo de Dios. tiene su fundamento en rechazar este mismo mensaje. Tiene su fundamento de rechazar el mismo mensaje aquí. Porque todas las apostasías Pastor, tú le apostasía, ¿no? entraron en la iglesia adventista Adentro de la iglesia adventista. después
de rechazamiento de 1888. A 30 después del rechazo na año 1888. En aquel tiempo, Dios mandó Jones y Wagner De tiempo y Dios manda Jones y Wagner para predicar la mensaje de justificación por la fe. para predicar el mensaje de justificación para fe. Y hermano White dice que si el pueblo de Dios ha sido aceptado este mensaje, Y hermano White dice que si el pueblo de Dios lo acepta el mensaje aquí, Cristo ha sido venido en aquel tiempo. Jesús lo ha venido de tiempo. Queridos, mira, vamos a hablar cosas muy serios Hermano, esta noche. hermanos y hermanos, também papel cosas serias aqui não. Porque, queridos, mire, estamos aquí para aprender. Amén. Hermano, não está aqui não para nos ensinar, toch? Amém? Aquí no estamos para criticar ninguna persona, ningún carácter, sino estamos aquí para ver qué es la voluntad para nosotros hoy en día. Aqui não está para vir criticar gente ni que carácter, sino para nos ensinar lo que nos enseña hoy. Porque, queridos, mira, la razón principal porque el presidente de la Asociación General rechazó este mensaje en aquel tiempo. So, a razão principal para qual é presidente da Associação General a rechazar o mensagem aqui de tempo allá, Fue porque él, se llama G.A. Butler, él rechazó primeramente el mensaje de salud. o pastor está chamado, como se chama? G.I. Butler, en inglés es G.I. Butler. Giabola a rechazar, digo, ele rechazar o mensagem que passou, ele rechazar o mensagem de saúde. Y por esa razón, como él rechazó el mensaje de salud, rechazó también el mensaje del tercer ángel. E Dorco, ele rechazar o mensagem de saúde, ele rechazar o mensagem de três ángulos também. Queridos, y por esta razón, Cristo no podía venir en aquel tiempo. Você mira uma acima, dor de razões, Jesus não pode vir tempo aí. Aparte de ese congreso, hubo otro evento muy importante en 1888. Fora de evento, tem outra coisa importante que passa na ano 1888. Porque en aquel tiempo Estados Unidos estaba en punto para aprobar la ley dominical. So, de tempo aí, Estados Unidos está a ponto de provar a lei dominical. Pero Dios mandó hermano Jones Pero Deus manda Roman Jones para aguantar eso. para aguantar isso aí. Entonces, por la gracia de Dios, la ley dominical no fue aprobada en aquel tiempo. Dante, para graça de Deus, é tempo aí, lei dominical não aguardo provar. Pero queridos, esta vez, Pero hermana, viaja aqui, cuando llegue la ley dominical, ora a lei dominical chega, Dios sí va a permitir esta vez. isso aqui sim Deus vai permitir. Ok, mira muy bien lo que voy a decir a ustedes. Tende bom que o irmão aqui vai avisar-nos. El presidente rechazó el mensaje de salud y por esto rechazó también el mensaje del tercer ángel. O presidente a rechazar o mensagem de saúde e também, por ende, ele a rechazar o mensagem de três ángulos. La misma historia está repitiendo su mismo hoy en día. A mesma história está volve a repetir hoje em dia. Porque cuando llega la pandemia, Passou hora a pandemia a chegar, se rechazó también el mensaje de salud. a mensagem de saúde também agora rechazar. Eso fue una prueba del pueblo de Dios. Isso aí está uma prova para o povo de Deus. Entonces, estoy seguro, Então, o irmão aqui está seguro. si aquellos miembros y personas en altas puestos Se é membro aqui, é pessoa aqui de puesto na alto, van a seguir rechazando el mensaje de salud, não vai seguir rechazar a mensagem de saúde, también va a rechazar, ¿ok? El sábado. também não vai rechazar o sábado.
Y cuando llega la ley dominical, Ahora el ley dominical llega, van a aceptar abiertamente la ley dominical, queridos. nada va a aceptar abiertamente joven el ley dominical. Eso es muy históricamente hablando, queridos. Hermano, no estamos viendo aquí históricamente. Porque en 1888 ellos rechazaron el mensaje de salud y como resultado rechazaron también el mensaje del tercer ángel. So, na año 1888 na rechazar el mensaje de salud y así na rechazar el mensaje de tres ángeles. Y la historia va a repetir eso mismo. Y la historia también vuelve a repetir. Queridos, el evangelio y el mensaje de salud no se puede separar. Romana, encima, el mensaje de salud y el evangelio no pueden separar. De hecho, la hermana White dice que el mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Es más, hermano White avisó que el mensaje de salud está en mano derecha del mensaje de tres ángeles. Y por eso, queridos, Y también mi hermana estima, debemos que hacer todo posible para mantener nuestro cuerpo limpio, nos digo así todo lo que está posible para nos mantener nos cuerpos limpios, para, para orar que Dios abra la puerta para vivir en el campo. para nos reza, pedir Dios para abrir la puerta para los para vivir country living. Sí, County Life, sí, para que sí podemos vivir una vida mejor Así nos podemos un vida más mío y vivir la experiencia del mensaje del tercer ángel. y así nos podemos vivir la experiencia de mensaje de tres ángeles. Porque el mensaje del tercer ángel O sea, el mensaje de tres ángeles no es solamente un mensaje que está así, en palabras, no es un mensaje simplemente que usted den palabras, so. sino el mensaje del tercer ángel es una experiencia por fe, Pues, sino que el mensaje de tres ángeles es una experiencia para medio de fe. donde el pecador puede ver que él no puede hacer nada por sí mismo. Que el pecador pues mira que no puede hacer nada de su mes. Y que Cristo es el único que puede dar el poder para vencer el pecado Puta, Cristo só pode nos é poder para vencer pecar. y para guardar sus 10 mandamientos, E para nos queridos. guardar sus 10 mandamentos. Não. Ok, déjame compartir la pantalla aquí con ustedes. Ok, hermano, aqui tu vai compartilhar algo riba pantalla, riba screen. ¿Estamos listos para profundizar? Ok, não está claro para nos vai mais de profundidade. Toma por favor tu pluma y Tuma, un papel para escribir algo, para tomar notas. tuma bo blate, bo papel, bo pen, para vos tuma nota. Ok. Vamos a... me confirma si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, hermano, se puede ver. Ok. Você tu tá mira screen? Sí, nos fue mi idea. Ok, daqui. Gracias, tranquilo. Bueno, el título se llama Dos son mejores que uno. El book te llama Dos está más mío que uno. Ok, vamos a ir a Eclesiastes capítulo 4. Nós trabalhamos no book de Eclesiastes, Capítulo 4. capítulo 4. Vamos a leer verso 9 y verso 10. Nós trabalhamos esse versículo 9 y 10. Aquí dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. Então, pensa, dois está melhor que para sobrar não tem bom pago para não trabalhar. Para sobrar, se não cai, é um lanta seu companheiro, mas ai de que cai, ora não tem nenhum rende para adelante. Ok, queridos, muchos de nosotros bueno, es un texto muy conocido. Sabe que tem texto que conheci? Este texto aplica en el noviazgo, el matrimonio, tú sabes, vamos a decir la vida del matrimonio. El texto aquí está implicado, esta parte de vida matrimonial. Pero esta noche vamos a ver que este texto es el base de nuestra vida. Pero a noite nós também descobrir que o texto aqui está em base
é base de nos vida. Y también es el base del evangelio. E também tá, é base de evangelho. Para darte un ejemplo, Para mim, dar exemplo, dos son mejores de uno, de verdad. dois está mais melhor que tá verdade, toch? Porque si una se cae, Porque se cai, hay otro para recibirlo. tem outro que por fangue. Ok, dos son mejores de uno. Dois está mais melhor que El mensaje del tercer ángel É mensagem de três ángeles. y tenemos el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de salud. Nós temos mandrete de três ángeles que tem mensagem de saúde. ¿Qué pasa cuando quitamos el mensaje de salud? O que está passando? Ora está aqui, é mensagem de saúde. Dos son mejor de uno. Dois está mais melhor que Cuando quitamos el mensaje de salud del mensaje del tercer ángel, ora está aqui, é mensagem de saúde for de mensagem de três ángeles. déjame decirte que este mensaje nunca va a ser completo. Lágame sabe que é mensagem que nunca lo está totalmente completo. Y esta persona no puede experimentar el mensaje del tercer ángel completamente. E é pessoa que não pode experimentar a mensagem de três ángeles completamente. Entonces, cuando se quita el mensaje de salud del mensaje del tercer ángel, ora está quita a mensagem de saúde for de mensagem de três ángeles. esa persona va a caer sin levantar. A pessoa aí vai cair sim por lá também. ¿Ustedes ven cuál es la importancia de tener el mensaje de salud? Você tá mira quão importante para ti é mensagem de saúde? No piensa predicar el mensaje del tercer ángel si no está viviendo el mensaje de salud. Ou não, por bula a mensagem de três ángeles, se você não está vivendo, é saúde, é mensagem de saúde. Y mira, déjame decirte que no estamos hablando en extremo, Lá nos bisa, nós não estamos papeando aqui de extremo. porque yo sé que el mensaje de salud es un proceso, Misa, é mensagem de saúde é processo. ¿ok? Pero a menos si ustedes están en el proceso, eso es lo que es importante. Pero se a lo menos você está de processo, esse está o que está importante. Ok. Bueno, hemos visto que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe. Nós estamos mirando com a mensagem de três ángeles, tá? A mensagem de justificação para meio de fé. Y quiero que usted anota esas palabras en tu mente. Dos son mejores que uno. E me quer para você nota, frente de você na mente, dois está mais melhor que Ok, vamos a ir, ok, a un cita de la hermana White Aqui nós estamos mirando citado de Hermana White, del libro The Review and Herald, 4 de junio 1895. okay. É book de Review and Herald de 4 de junho de 1895. La justicia por lo cual somos justificados es imputada. La justicia por la que somos santificados es impartida. La primera es nuestro título al cielo, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. É justiça para qual nós estamos justificar, tá imputar. É justiça para qual nós está santificar, tá impartir. Então, tá nosso título para baixelo. De dois, tá nossa idoneidade para enchê-lo. Ok. Vemos aquí plenamente que la hermana White menciona justificación y santificación. Nós estamos mirando que o irmão vai estar mencionando duas coisas, justificação e santificação. Ella establece que la justificación, ok, es justicia imputada. Esta visa com irmão vai estar visa com justificação tá justiça imputada. Y que la santificación es justicia impartida. Santificação tá justiça impartida. Y que la justificación es nuestro título al cielo. E com justificação tá nosso título para chegar ao cielo. Y que la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. E com a santificação tá coisa idônea para o cielo.
Exactamente. Entonces, queridos, vemos plenamente la justificación y la santificación aquí. Entonces, mi hermanos y hermanos, mira aquí la justificación y santificación. Pero hoy en día la nueva teología está predicando, Pero hoy en día el niño tecnología no está no, predicando. nueva teología, Sorry, teología, teología no está predicando. eh, que la santificación no es esencial para nuestra salvación. Não está visto que a santificação não está essencial para nossa salvação. Ellos dicen que nunca vamos a lograr ser santificados completo aquí. Não está visto que nunca nosso povo está completamente santificado. Ellos dicen que la santificación es un buen principio, pero no es esencial para tu salvación. Não está visto que a santificação está bom princípio, mas não está essencial para a salvação. Pero la Biblia dice Pero, que sin santidad ninguno puede ver quién, el Señor. pero a Bíblia está visto que sem santidade ninguém não pode mirar a Deus. Ok, mira, yo pido por favor para tomar una pluma, algo para tomar notas, porque me voy a demostrar algunas citas bíblicas. Romanan, por favor, está pedindo tomar pen, com papel, para você vai mostrar algum Bible text não. Exactamente. Vamos a leer algunas cosas y vamos a ver cómo la justificación y la santificación trabajan junto como un equipo. Nós também mira com justificação e santificação está junto, maneira equipo. Cómo trabaja junto como un equipo de matrimonio. Maneira está junto maneira maneira equipo de matrimônio. Dos son mejor de uno. Dois está mais melhor que Porque cuando uno se cae, el otro puede levantarlo. So, ora cai, outro pode lanta. Hermanos, ¿qué pasa cuando quitamos la santificación del evangelio eterno? Romana, que está passa, ora está quita a santificação de evangelho eterno. Puede decir, queridos, cuando ustedes quitan esta santificación, Mi romana, ora pues la quita santificação aqui, se va a caer definitivamente. bota vai cair definitivamente. Y la razón por que seguimos pecando constantemente, E a razão para qual nós queda peca constantemente es porque no hemos entrado en la experiencia diaria de la santificación. pastora no adrenta de experiência diário de santificação. Y eso es algo muy importante, queridos. Então, hermano, essa é uma coisa muito importante. Ok, vamos a ver algunas definiciones aquí. Nós vamos mirar alguma definição aqui arriba. Eso es una resumen. Essa aqui está resumen. Porque esos dos, justificación y santificación es más amplio. Pastora, justificação e santificação são coisas mais amplias. Ok, justificación significa ser libre de condenación. Justificação que está livre de condenação. Santificación significa ser libre del dominio del pecado. E santificação significa estar livre de domínio de pecado. Y glorificación significa ser libre de la presencia de pecado. E glorificação significa estar livre de presença de pecado. Exactamente. Ok, vamos a ver algunas cosas aquí. Déjame ver. Vamos a ver alguma coisa aqui arriba. Ok, eso vamos a leer ahorita. Bien. Vamos a leer un verso muy conocido aquí. 1 Juan 4:16. Nós também lemos Bible text muito conhecido, está 1 Juan 4:16. Aquí dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. E nós a conhecer e a querer é amor que Deus tem para nós. Deus está amor, e é um que está permanecer de amor, está permanecer em Deus, e Deus está permanecer em gente. Ok, nota aquí, como leemos aquí, hemos conocido y creído en Dios. Nós estamos aqui nos a conhecer e nós está querendo em Deus.
Eso, queridos, está asociado con la justicia imputada. Romana, essa kita associar com a justiça, com a ordem imputada a nós. Recuerde que la justicia imputada es justificación por la fe. Guarda com a justiça imputada da justificação para meio de fé. Y ahora leemos aquí, permanecer en Dios. E agora que nós está lesa, aqui não permanecer em Deus, Permanecer en Dios es la justicia impartida. permanecer em Deus está é justiça impartir. La justicia impartida es la santificación por la fe. É justiça impartir da santificação para meio de fé. Ok, vamos a confirmar eso en el libro de Judas, capítulo 1. Nós vai confirmar essa aqui de book de Judas, capítulo 1. Sí, porque solamente hay un capítulo. Sí. Judas, y para aquellos que no saben dónde está Judas, Judas es el libro antes de Apocalipsis. Mas uma conoção da Judas, que da Judas é book promete com revelação. Ok, primero, vamos a leer verso 1. Nós vai ler esse versículo 1. Aquí dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermanos de Jacob, a los llamados, santificados por Dios el Padre y perseverados en Jesucristo. Judas, servidor de Jesucristo, irmão de Santiago. Na Islam kuta Yamanan, na Islam kuta Yamanan, estimanan de Deus tata e conservar para Jesucristo. Ok, la Biblia dice que la santificación es para perseverarnos en Cristo. Esta Bíblia pensa que é justificação para nós, o perseverar em Cristo. Eso significa, queridos, si santificación significa permanecernos en Cristo, Essa é que me santificação que me permanecer em Cristo. ¿qué pasa cuando quitamos santificación del Evangelio? Que te passa ora aqui da santificação for o evangelho? Porque no podemos permanecer en Cristo si no entramos en una experiencia diaria de santificación. Pastor, nós não podemos permanecer em Cristo se nós não temos diário santificação em Cristo. Y ese texto de 1 Juan, E é verso aqui de 1 Juan. entonces solamente va a decir, hemos conocido y creído en el amor de Dios, y ya. Então, nós podemos pensar que nós a conhecer e querer solamente de amor de Deus. Ah, llega algo en tu mente. Algo também de momento, ¿Qué están predicando en los púlpitos? que quando está predicando por aqui de arriba púlpito, não? No importa, ama a Dios, eso es lo único que es importante. Cree en Dios y ama en Él. Não está pensando, não importa, estima a Deus, querer de Deus. Pero nadie habla de entrar a una experiencia diaria. Pero ninguém está papia de cuenta de uma experiência diária. Acuérdase, dos son mejor de uno. Guarda bom, dois também com um. Porque cuando uno se cae, la otra para levantarlo. Porque ora tá cai e outro por lante. Cuando tú quitas la santificación del evangelio, Ora boquita é santificação fora do evangelho. vas a caer, vas a caer definitivamente. Lo vou cair seguramente. Ok, vamos a ir el otro texto. Nós vai ver que próximo Bible text. Juan capítulo 8. Nós vai ver de Juan capítulo 8. Aquí dice, la Biblia, Juan capítulo 8 y verso 10 hasta 11. Ok. Versículo 10 de 11. Ok. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Jesús dijo a la mujer, ¿dónde están los que acusaba? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peca más. Ora Jesus alanta para, ela disse, moé, onde não está? Nenhum gente não é condenado. E ela disse, nenhum, Senhor. E Jesus disse, a mim tampouco não está condenado. Vai e de agora para diante não peca mais.
Queridos, ¿vemos cómo justificación y santificación trabaja aquí como un equipo? Hermano estimado, Santa mira com justificação e santificação tá aqui na junto maneira equipo. La justificación es la justicia imputada É justificação tá é justiça imputar y la santificación es la justicia impartida. e a santificação tá é justiça impartir. Cristo, mire, cuando Cristo perdona a una persona, Quando Cristo perdona a uma pessoa, no es igual cuando nosotros perdonamos a una persona. não tá mesmo coisa ora nós tá perdonando gente. Porque cuando Cristo perdona a una persona, So, ora Cristo perdona gente, hay un poder que transforma el alma. tem poder que tá transformar a alma. O mejor dicho, déjame decirte, hay un poder que transforma nuestra mente, así. Lá nós precisa mais meu assim aqui tem poder que tá transformar nos mente. Yo tuve que corregirlo porque hay personas que van a decir, hey, él está entrando en espiritismo. Román me estará corrigiendo, pues yo te dice, oh, vos estás tratando aquí en el espiritismo. No, no quiere decir eso. Pero cuando Cristo perdona a una persona, Pues ahora Cristo te perdona un gente, hay poder que transforma nuestra mente, tiene poder que te transforma nos mente, que transforma nuestro corazón. que te transforma nos corazón. Y en este perdón, Y de perdón aquí, Dios quita el deseo de esa pecado, perdón. esta quita el deseo de pecar. ¿Ok? Y el persona va a odiar el pecado. La persona también odia pecar. Y Dios da un corazón conforme a su voluntad. Dios te da un corazón conforme a su voluntad. Y por eso Cristo puede decir, vete y no peca más, queridos. Então pensei, Dios propisa, vai y no peca más. Ese es el poder del evangelio, queridos. Hermana, esa quita el poder del evangelio. Si estás escuchando un evangelio que no transforma nuestras vidas, queridos, Mi hermana estimada, si vos no estás escuchando un evangelio que no está transformando las vidas, ¿no? no estás estás escuchando el evangelio del diablo. Vos estás escuchando un evangelio del diablo. Porque el evangelio del diablo enseña, tú puedes pecar hasta el fin. Entonces, el evangelio del diablo está assim, vos pecar até na fin. El diablo, y esos son los mensajes hoy en día que recibimos en nuestros púlpitos, queridos. Ese es el mensaje que nos está hoy día arriba en los púlpitos, ¿no? Y muchos creen que ir solamente a la iglesia si yo voy a ir a la iglesia, ellos van a ser salvados. O pensa que ahora me voy a la iglesia, me voy a salvar. Pero muchos están adentro de las iglesias, pero están perdidos, queridos. O pensa que está de iglesia, pero no está perdido. Hermana White dice en Camino a Cristo, Hermano, falta pensar de que caminan a Cristo. déjame decirte en inglés, porque yo tengo inglés en mi mente, y yo voy a decirle en español. Como aquí te va a decir en inglés. Sí, porque tengo en inglés en mi mente. Ella dice, she says, many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Muchos van a ser perdidos de tener el deseo para ser cristianos. Camino a Cristo, ella dice eso. Esto dice que hope, lo tiene el deseo. Una vez más, hermanito, por favor. Many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Muchos van a tener el deseo de ser cristianos. Muchos van a ser perdidos mientras tienen el deseo ser cristianos. Okay. Hope lo va a perder mientras no tiene el deseo de estar cristiano. Ok, gracias, así mismo. Entonces, queridos, porque ellos han descuidado Mi hermana no ha descuidado la obra de la santificación. No ha descuidado la obra de santificación. Vamos a ir otro versículo bíblico. Nos va a buscar otro Bible text.
¿Ok? Juan 15. ¿No está en Juan 15? Eh, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ok, no está en Juan 15:2, kuta bisa, tu rama de mí, uno te carga fruta, eta quita, y tu rama kuta carga fruta, eta snui, para esa que duna más fruta. Luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Vers 5 ta bisa, amita e mata de e wen drive, boso ta e ramalan, e sunku queda de mí, e a mí denje, e seita duna hopi fruta, para separar de mí, boso no por hacer nada. Aquí vemos la justificación y la santificación como trabaja junto como un equipo. Aqui nós estamos mirando justificação e santificação tá atrás junto como um time. Queridos, con todo respeto, Romana, com mais respeito, aquellas que dicen que santificación no es esencial para nuestra salvación, isso não que bisa com santificação não tá essencial para nossa salvação. tenemos que orar por ellos, Nós temos que rezar para não. porque son guiados por el mismo diablo, queridos. Nós não estamos guiar para dor de mesmo Satanás. Acuérdense que la Biblia dice, Corra bom que a Bíblia tá bisa. sin santidad ninguno puede ver al Señor. Sem santidade, nenhum gente pode mirar a Deus. ¿Qué pasa cuando quitamos la santificación del Evangelio? E o que passa ora nós tá quita é santificação for de evangelho. Miren lo que dice aquí. O aqui que tá bisa, aqui não. ¿Ok? En verso 2, De versículo 2. aquí dice lo limpiará. ¿Ok? Lo, Elo, limpi- lo eh, limpiará. elo snui. ¿Ok? Cuando una persona está justificado por fe, Ora uma pessoa está guardo justificar para meio de fé, Dios perdona a este pecador arrepentido Deus está perdonar o pecador aqui que arrepentir, y ese pecador arrepentido van a entrar en la nuevo nacimiento. e o pecador arrepentir aqui também dentro de nascimento novo. Y Dios quita el corazón de piedras y da él un corazón de carne. E Deus está quita o coração de pedra e está dando ele coração de carne. Ezequiel capítulo 36 Ezequiel capítulo 36 y verso 26 e vers 26. dice que Dios Dios quita el corazón de piedras y danos un corazón de carne. Também isso que Deus está quitando o coração de pedra e está dando o coração de carne. Y luego dice que en los otros versos dice que un corazón que pueda andar en sus preceptos y también guardar sus mandamientos. De outro verso, está bisa também coração que está cana de su precepto não e que está guarda sua lei. Eso significa ser justificado. Esse é que man está justificado. El persona experimenta un nuevo nacimiento. A pessoa está experimentando nascimento novo. Eso es justificación experimentado. Esse é justificação experimental. Y luego de la justificación viene la santificación. Depois de justificação também é santificação. Y la santificación es para perseverarnos en Cristo. E a santificação está para ajudar-nos a perseverar em Cristo. Y Jesús dice aquí, el que permanece en mí, yo en él, lleva muchos frutos. E Jesus está dizendo aqui na Jesus que está permanecer de mim, está para roupa e fruta. Aquellas que quitan la santificación del evangelio Es una que quita es santificación fuera del evangelio. y aquellas que creen en estos mensajes o predicadores, Y es una que quiere de ese mensaje aquí o de predicador nunca va a lograr para tener muchos frutos. nunca nada va a lograr para ti roupa y fruta. Porque van a ser un árbol sin frutas. Eso nada está palo sin fruta.
Y la Biblia dice plenamente, un árbol que no trae frutas debe que ser cortado. E Bible também é bom que lá com palo, com não tá dando uma fruta, mas você vai cortar. Y ese tiempo va a llegar, queridos. Todos los árboles que no tienen frutas van a ser cortados. E rumana, é tempo e lo vai chegar tur palo não, com não tá dando uma fruta, lo vai cortar. Ok, vamos a continuar aquí. Lá não sigue, rumana. Ok, la justicia, no, vamos a ir a otro. Eso hay que llegar. Mas é o seguinte. Eso es Apocalipsis 14 y verso 12. Você vai a Revelação 14, 12. Queridos, presta bien atención. E rumana estimado, pone boa atenção. Estamos hablando del mensaje del tercer ángel ahora. Agora que nós estamos falando de mensagem de 3 ángeles. Y aquí ustedes van a ver E aqui na você também mira que el mensaje del tercer ángel incluye justificación y santificación. o mensagem de 3 ángeles inclui justificação e santificação. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Até aqui é perseverança de santo na que guarda o mandamento de Deus e na fé de Jesus. Los que guardan los mandamientos, queridos, Romana, isso não que guarda o mandamento, não? eso simboliza o está asociado con la justicia imputada. Não te guardo associar com a justiça imputada. La justicia imputada es justificación por la fe. É justiça imputada da justificação por meio de fé. Porque cuando alguien está justificado, Ora a gente está guardo justificar. ese pecador arrepentido experimenta un nuevo nacimiento. Pecador arrepentido está experimentar nascimento novo. Y Dios da a ese pecador arrepentido un corazón conforme a su voluntad. E Deus te dá a pessoa que arrepentir coração conforme a sua vontade. Y un deseo para guardar sus mandamientos. E desejo para guardar seu mandamento, não. Ahora sí. Entonces, luego leemos aquí la fe de Jesús. E depois nós temos aqui na fé de Jesus, que es la justicia impartida. é justiça impartida. Y la justicia impartida es la santificación. E a justiça impartida é santificação. ¿Qué pasa cuando sacamos la santificación del Evangelio? Que coisa passa? Ora, nós saca a santificação fora do Evangelho. Cuando sacamos la santificación del Evangelio, estamos destruyendo el mensaje del tercer ángel. Ora, nós saca a santificação fora do Evangelho, nós está destruindo a mensagem de 3 ángeles. Pregunta. ¿Qué pasa cuando sacamos la fe de Jesús del mensaje del tercer ángel? Que coisa passa? Ora, nós saca a fé de Jesus fora do mensagem de 3 ángeles. ¿Podemos guardar sus 10 mandamientos, sí o no? Nós podemos guardar os 10 mandamentos, não? Sim ou não? Obviamente que no podemos guardar sus 10 mandamientos. Obviamente que nós não podemos guardar os 10 mandamentos, não. Oye, yo tengo un estudio profundamente sobre la fe de Jesús. Irmã aqui tem estudo profundamente de fé de Jesus. Porque la fe de Jesús simboliza o significa fé de Jesus significa la vida que Jesús obtuvo mientras Él estaba aquí en la tierra. Vida que Jesus estava arriba da terra. Que era una vida de depender totalmente a su Padre Celestial. Portanto, vida que estava depender totalmente de su Tata Celestial. Que era una vida que Jesús entregó todo su deseo, toda su voluntad y su vida a su Padre. Portanto, vida que ela entregar todo su deseo y voluntad a su Tata. ¿Cuál fue el título de esta mañana? ¿Cuál es el título de hoy, Mainta? Bueno, esta noche para algunos. Hoy noche, sorry. ¿Cuál es el título de hoy noche? Era 2 son mejores de 1. 2 está más mejor que 1. Porque cuando uno cae, hay otro para levantarlo.
Se pasó, ora cai e otro talante. Es la fe de Jesús que permítenos para guardar sus 10 mandamientos. É fé de Jesus que está permitir nós para os 10 mandamentos não. Es la fe de Jesús que permítenos para permanecernos en Cristo. Tá, é fé de Jesus que está permitir que nós está quedando de fé de Jesus. Es esa fe que necesitamos para entrar en el tiempo de angustia. Tá, é fé aí que nós estamos para os 30 de tempo de angústia. Queridos, te digo con todo respeto, Romana, me também se pode com mais respeito. debemos que estudiar la palabra de Dios profundamente. Nós temos que estudar a palavra de Deus profundamente. El hermano Steven sabe muy bien O irmão Stephen sabe bom que en Holanda hay personas que están predicando actualmente mensajes que atualmente aqui na Holanda tem gente que está predicando algum mensagem não. que la santificación no es esencial para nuestra salvación. A santificação não está essencial para nossa salvação. Y que la santificación no es nuestra base para nuestra salvación. A santificação não está a base de nossa salvação. Ora, por favor, por estos predicadores. Lá nos reza para o predicador aqui, por favor. Queridos, es algo muy y muy peligroso. Então, coisa roupa peligroso, romana. Porque en un momento te voy a demostrar Pastor, me também aqui momento me também mostra vos não? Que los 5 vírgenes insensatas 5 vírgenes, é uma não sabia. no podían entrar en la boda Não pode dentro do casamento. porque no tenían la fe de Jesús. Pastor, não está a fé de Jesus. Y han descuidado la santificación, queridos. E pastor, a descuidar a santificação, minha irmã estima. Ok, mira bien. Ok, vamos a ir en un momento ahí. Nós vai diz aqui, nós vai ribater. En el juicio final pronunciado por el mismo Dios, De juízo final pronunciado de nos Dios mesmo, vemos plenamente justificación y santificación. nós mira plenamente justificação e santificação. El que es justo practica la justicia todavía, esa es la justicia imputada. Isso que está justo, sigue praticar a justiça, e essa é a justiça imputada. Aquí yo sé que hay un error en la gramática, escúchame. Sí, Eso es la justificación por la fe. essa é a justificação por meio de fé. El que es santo santifica todavía, es la justicia impartida. É que está santo, sigue praticar a justiça santificar, e essa é a justiça santificar, impartida. Impartida, sí. Es la santificación por la fe. Está santificación por medio de fe. Ok, vemos plenamente que hasta en el juicio, o sea, en el sentencia final de Dios, Nós mira hasta de sentencia final de Dios, vemos plenamente justificación y santificación. nós mira plenamente a justificação e santificação. Ok. Ok. Presta bien atención. Pone boa atenção, hermana. Cintabón de Bustul. Mira bien lo que vamos a leer. Te sinto por eu gostou, verdade. Queridos, yo quiero que ustedes tomen foto de eso, por favor. Por favor, hermanos, tomen una foto de esto. Tú más trate exacto. Sí, gracias. Porque hemos escuchado que la mayoría de las personas dicen Nosotros llega a entender que la mayoría de gente está avisa que nunca vamos a lograr ser santificados completamente en esta tierra. Nunca nos lo podemos santificar completamente arriba y tierra aquí. Pero vamos a ver lo que dice la inspiración. Nós vemos aqui é inspiração também, sabe? Esa cita está fuerte. Esse citado aqui está óbvio forte. Toma un vaso de agua. Bebe tique água, romana. Ok.
Dice ella, porque nadie tendrá el derecho a la herencia celestial si no ha sido purificado, refinado, ennoblecido, elevado y parcialmente santificado. No, no, no. Dice completamente santificado, queridos. Ok. Para sobra, ningún género tiene derecho na herência celestial se enovar do purificar, refinar, ennoblecer, elevar e parcialmente não, completamente. Aquí ella dice plenamente, aquellos que no han sido completamente santificados no tienen el derecho a la herencia celestial. Aqui na esta bicha, esse não está completamente santificado, não tem direito na herência celestial. Y la nueva teología enseña E a teologia nova está assim, que santificación no es esencial para nuestra salvación. Que santificación no es esencial para nuestra A salvación. santificação não está essencial para a salvação. Pero el hermano White dice aquí que tenemos que ser completamente santificados. Mas aqui na irmã está dizendo que nós está completamente santificado. Ok. Continuamos. Nós, Ay, ay, ay. Vamos a continuar aquí. Bien. Aquí dice ella, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idioma para los atrios del cielo. Pues Cristo actuó, ¿dónde? Dentro de él. Y la justicia de Cristo está sobre él. Sin ok. esto, atención, ningún alma tendrá derecho al cielo, queridos. Aqui na está dizendo, mediante a obra do Espírito Santo, é santificação de verdade. É creyente está llega a ser dono para átrio de cielo. Pues Cristo está actuando dentro de esa persona y la justicia de Cristo está arriba o está de esa persona. Sin cosa que humana, ningún alma no tiene derecho para cielo. Ningún alma tiene derecho al cielo que si no ha sido santificado. Si ningún alma no tiene derecho para cielo si no guarda santificado. ¿Cómo podemos escuchar personas que dicen que la santificación no es esencial para nuestra salvación? Quando nós escutamos a gente na que santificação não está essencial para a salvação. Y aquellas que predican sobre santificación E isso é uma coisa tocante de santificação. son llamados perfeccionistas. Está guardado chamar perfeccionista, não. ¿Pero qué significa la palabra perfeccionista? Pero o que significa a palavra perfeccionista? Porque el hermano White habla en contra del perfeccionismo. O sea, hermano White em contra de perfeccionismo. La palabra perfeccionismo significa perfección de la carne. A palavra perfeccionismo significa perfeição de carne. Había un movimiento que se llama el movimiento de Santa Carne. Tem movimento que se chama movimento de carne santo. Y el hermano White habla en contra de eso. E hermano White contra de isso aí. Pero nosotros enseñamos sobre perfección. Pero não está assim, tocante de perfeição. Perfección es perfección de carácter. Nós estamos tocante de perfeição de caráter. Ok, vamos a continuar. Nossa, sim. ¿Estamos aquí, hermanos? Romana, não está aí? Espero que nadie está durmiendo. Espera que o menino não está dormindo, não está aí. Estamos casi terminando. Não está seco de cama. Vamos a leer qué significa Amén. santificación. Y vi que coleando. Amén. Amém. ¿Qué es la santificación? Consiste en entregarse a sí mismo plenamente y sin reserva, alma, cuerpo y espíritu a Dios, para obrar con justicia, para amar la misericordia y para caminar humildemente con Dios, para conocer y para realizar la voluntad de Dios sin tomar en cuenta el yo o los intereses personales, para tener una mente
orientada hacia el cielo, pura, desinteresada, santa y sin mancha. Y luego ahí dice la obediencia a la ley de Dios también es santificación. Ok, que é santificação? Está consistir em entregar homens plenamente e sem reserva, alma, culpa, espírito na Deus, para obra com justiça, para estima, misericórdia e para caminhar humildemente com Deus, para conhecer e para realizar a vontade de Deus sem tomar na conta a mim, ou interesse personal, para ter uma mente orientada na cielo, puro, desinteresado, santo y sin mancha. Obediencia a la ley de Dios, da santificación. Ok, recuerde que la santificación es un proceso diariamente. Guarda con santificación está un proceso de tu día. Ok, vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17 dice, santificada de vos verdad, pasó vos palabra de verdad. Ok. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios va a utilizar para santificarnos. Espíritu Santo está en instrumento que Dios te va a usar para santificarnos. Ok, queridos, en eso, porque estamos terminando, pero yo necesito que ustedes ponen atención. Ok, no está cerca de cabo, pero sabe que no está tomando mi que para poner atención. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora, bien, lo convence el mundo de pecado y de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas ahora que el espíritu de verdad bien, él lo guía vos de tu verdad, para ahora él no papia de su mes, mas tú lo que entiende, él lo papia y lo que ti de bien, él lo revela a vos. Amén. Amén. Ok, ok, no, eso no. Ok. Em, uy, ay, ay, ay. Esta foto que ustedes ven aquí Por trate que con tanta mira, es tomada de una revista, se llama Ministry Review, no, Ministry Magazine. essa aqui está um portrato com a Varus acá for de uma revista, o llama, como se llama? Ministry Magazine. Ok, Ministry Medical, ya, está guardado, Magazine, ya. Ok, ya. mira, el año está aquí abajo. Vos no puedes mirar, yo no lo veo, hermanito. Aquí ellos publicaron esta cosa que significa que la justificación cubre nuestros pecados para toda vida. Aqui na esquive, com justificação, tá cobrir nos picanan, Para ¿sí? toda la vida. Para gente nos vida. Nos Queridos, mirar, eso, sí, eso es una mentira del diablo. exceto ganhamento pisado de Satanás. Ellos dicen con esta foto, Não também se cuerpo trata aqui, cuando uno está justificado, com hora o gente tá guardando justificar, no importa cuánto tú peca, cuántas veces tú peca, não tem importa quanto viaja para pecar, tú todavía tienes esta justificación. ainda vou ter justificação. Eso no es cierto. Essa é não é verdade. Cada vez cuando una persona comete pecado, Cada vez que uma pessoa está cometendo pecar, tiene que arrepentir de nuevo. tem que arrepentir de novo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está enseñando la nueva teología. Ese es lo que teología no está enseñando. Otro foto. Otro portrait que nos mira, Eso de Adventist Review. esa aquí está de Adventist Review, Revista Adventista, en 2006. año 2006. Ellos están diciendo aquí No está pensando aquí, ¿no? que con esa imagen, un momento, dame ver algo aquí, ok. Con esa imagen ellos quieren decir que la justificación cubre nuestro pecado Que imagen aquí, no que visto cuja, es justificación, está cubriendo picana, y que la santificación es constantemente venciendo el pecado. y que santificación está constantemente venciendo el picar. Pero la santificación no es eso.
Pero santificación no está ese. La santificación es diaria obediencia a Dios. Es santificación está una santificación de una obediencia diario de Dios. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Bien. Ups. Ok, ahora, las vírgenes insensatas no entraron en las bodas. ¿Por cuál razón? Porque no tenían suficiente aceites. Virgen and bobo no adrenta na casamento. ¿Por cuál razón? Para sobra no está insuficiente zeta. Ok. Nosotros hemos visto y hemos escuchado muchísimo mensajes sobre esta parábola. No se llega a entender hopi mensaje na tocante de parábola aquí. Pero lo que voy a demostrar a ustedes esta noche, Pero lo que muestra por esta noche, van a abrir los ojos de ustedes el vai abrir por na wona. y va a permitir a ver que tenemos un problema muy grande. E te vai permitir-nos para mirar, nós temos um problema hopi grande. Ok, los vírgenes insensatas no entraron en la boda porque no tenía suficiente aceite. Virgen and bobo aqui, no adrenta de casamento, pastor, não está insuficiente seta. Ok, ¿qué simboliza el aceite en la Biblia? Kiko, seta está simbolizada dentro da Bíblia. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Seta está simbolizada Espírito Santo. Ok, ¿cuál es la función del aceite? Kiko está em função de seta, então. La función del aceite es para mantener este lámpara encendido. Em função de seta, tá para ter lâmpada acender. Porque cuando no tienes suficiente aceite, ese lámpara se apaga. Also, ora lâmpada, ou lâmpada não tem suficiente seta, a lâmpada apaga. Ok, entonces el aceite simboliza el Espíritu Santo Dus seta está simbolizar Espírito Santo y la función del aceite e a função de seta es para mantener este lámpara encendido. está para ter a lâmpada acender. Ok, entonces, queridos, Então, meu irmão, estima, somos justificados por Jesucristo, nós estamos justificar para meio de Cristo, somos santificados por el Espíritu Santo, nós estamos santificar para meio do Espírito Santo, porque Jesús va a utilizar el Espíritu Santo como ese medio, para sobra. Outra vez, hermanito? porque Jesús va a utilizar el Espíritu Santo por ese medio. Pastor Jesus também usa Espírito Santo para meio de Isaac. ¿Ok? Y entonces somos justificados por Cristo, Ele não está justificado para meio de Cristo, somos santificados por Espíritu Santo não está santificado para meio do Espírito Santo, y somos glorificados por el Padre. e nós estamos glorificados para meio de Deus. ¿Quieres ver los tres personas distintos ahí? Nós mira três diferentes pessoas aí não. Ok, pero mira, queridos, la función del aceite es para mantener este lámpara encendido. Meu irmão, assim, é função de seta aqui está para ter a lâmpada acender. Ok, ya sabemos que somos santificados por el Espíritu Santo. Já nós estamos santificados para meio do Espírito Santo. Estos vírgenes insensatas Virgen bobo aqui no tenían la justicia impartida. não tanta justiça impartida. Porque ellos han descuidado Para sobra na a descuidar el proceso de santificación. o processo de santificação. Queridos, Meu irmão, estima, eso significa para nosotros, esse aqui é mesmo para nós. si no tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas, Se nós não temos suficiente seta de los lámparas,
Cuando llega el esposo, Ora el esposo llega, no podemos entrar en esa boda nós podemos ter casamento aí. porque no tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas. Pastor, nós não tem suficiente seta de nos lâmpadas. ¿Cuál fue la función de santificación? Então, qual é a função de santificação? En Judas 1, Den juez na 1, Judas 1, sí, Judas, oh, ya, Judas. de Judas 1, sorry, En verso 1, de versículo 1, leemos plenamente que la santificación nós mira plenamente com a santificação es para perseverarnos en Cristo, queridos. para ajudar perseverarnos em Cristo, meu irmão. Es para mantenernos en Jesucristo. Para nós manter em Jesucristo. Y cuando quitas la santificación del Evangelio, Ora, a santificação está guarda que está fora do Evangelho, no vas a tener suficiente aceite. logo não tem suficiente seta. Porque la función del aceite Pastor, a função de seta es para mantener este lámpara encendido. está para ter a lâmpada que acender. Y la función de la santificación E a função de santificação es para mantener nosotros en Cristo. está para manter-nos em Cristo. Para mantenernos en obediencia en Cristo. Para nós manter de obediência em Cristo. El pregunta de esta noche, A pergunta de hoje noite está: ¿cuánto de ustedes tienen suficiente aceite en tus lámparas? quanto de nós tem suficiente seta de nos lâmpadas? ¿Cuánto de nosotros estamos entrando en la experiencia de santificación? Quanto de nós está tratando de experiência de santificação? Estamos aquí, queridos. Romana não está aqui, não? Acuérdense que en el inicio Agora, com o começamento, yo dijo plenamente irmã aqui avisa plenamente, que ese es un mensaje de vida o muerte. esse aqui está mensagem de vida ou morto. Porque si no entramos en la santificación diariamente, Se nós não está tratando de santificação diariamente, nosotros vamos a encontrar nosotros mismos afuera. nós trabalhamos mesmo para fora. Y vamos a tocar a la puerta E nós trabalhamos bater na porta. y Jesús va a decir que yo no conozco a ustedes. E Jesus vai dizer: a mim não conhecemos, não. Queridos, es un asunto muy, muy serio lo que estoy mostrando a ustedes. Romana, esse aqui é um assunto óbvio sério. Porque la nueva teología enseña tal herejías hoy en día. Sobre a teologia nova está sim, herejia aí. Y miles de personas creen eso. E milhares de gente não está querendo isso aí. Y las personas que hicieron eso famoso É de na quase coisa que famoso. eran los teólogos como Desmond Ford y Robert Brinsmade. Estava teólogo na maneira Desmond Ford e o outro Robert Brinsmade. Robert Brinsmade. Yeah. Entonces, queridos, pero mira, vamos a... Será por otra ocasión porque va a ser muy noche. Ok, nós trabalhamos lá parte para outro viaje. Voy a demostrar a ustedes en otra ocasión. Me também mostramos em outra ocasião. Vamos a hablar con cosas como así, lo que se ve en la pantalla. Nós vai papel tocante de coisa maneira nós também arriba screen. Y vamos a hablar también sobre cómo la nueva teología entró en la iglesia adventista. E nós também papel também com a teologia nova adentro da igreja. Y vamos a ver cómo están predicando, la mayoría de los pastores están predicando. E nós vai mirar que a maioria de pastores está predicando. Están predicando sobre algunos libros que enseñan doctrinas erróneas. Está predicando de algum book que está doutrina ao revés. Okay, y eso será entonces para la siguiente ocasión. Pero ese lo está para el próximo viaje.
donde podemos ver cómo esos conceptos están enseñando hoy en día en nuestra iglesia. Kunos po mira concepto na ikutawarusinya de los iglesia no. Como ese libro aquí de el carácter de Dios y la última generación. Mané buki que kutapapio tocante el carácter de Dios y la última generación. Ese libro Buki habla en contra de la teología de la última generación. esta papia contra de teología de última generación. O sea, habla en contra de aquellas que predica Sei que me cuenta papia tocante contra de una cuta sinha, que vamos a tener victorias sobre el pecado. unoso vai ter victoria arriba picar. También tenemos otro libro aquí de George Knight, Aqui nós temos outro book de George Knight, Eventos de últimos días y la última generación. evento na de último dia não, e a última geração. Sí. Otro libro que ataca la teología de la última generación. Outro book que ataca a teologia de última geração. Esos son los dos padres de la nueva teología. Esse tá dois tatanam de teologia novo. Ok. Y también vamos a hablar de un hombre muy conocido que todos ustedes conocen ahí. E nós também, próximo ano, nós também papel de homem, hope conhecido, a maioria de nós conhece. Déjame ver si tengo aquí un momento. No, yo no. Ok, déjame ver, porque tengo aquí. Un momento. Momento. Em, Vamos a hablar entonces en la siguiente ocasión. De próximo ano, nós também papel. Vamos a ver cómo esa nueva teología entró en la iglesia Nós também mira qual é a teologia nova que adrenta da igreja. y cómo podemos defender la verdad. E como nós podemos defender a verdade. Porque es importante también para defender la verdad, queridos. Então, minha irmã Simã está muito importante para nós defender a verdade. Ok. Y vamos también a ver que ese hombre aquí, E nós vai mirar com a alma aqui. que no tengo que mencionar, porque aquella que viene a Holanda conoce a él, Mira, nem mencionei por além de aqui na Holanda, conhecer a pessoa aqui. están destruyendo la iglesia adventista de adentro. Não está destruindo a igreja adventista, foi de padem. Y hermano White dice, E este irmão aqui também, no, la hermana White dice, oh, sorry, irmão White também, tenemos que temor más para adentro de afuera. quando me tem mais medo para ele na cuta de nossa igreja na coisa de para fora. Él escribió un libro, ese hombre escribió un libro aquí Irmã aqui escreveu book que dice la siguiente cosa. eu também sei o seguinte. En toda humildad dice no, no en contra de la teología de la última generación. Dentro humildade, esta bisa no De la teología de la última generación. no na teologia de última geração. Él está atacando a hermana White. Está atacando a irmã White. Y para aquellas que no sabe, Persona que não sabe, ese hombre é homem aqui, fue responsable está responsável para traducir el conflicto de los siglos para traduzir o book de gran conflicto en holandés na holandês. y otros libros de hermana White. E outro book na de irmã White. Y él está atacando a la hermana White. E agora está atacar a irmã White. Queridos, hay muchas cosas que puedo compartir con ustedes. Romana, tem roupa coisa que me quer compartilhar com vós, não? Pero tenemos que terminar aquí. Pero não se terminar aqui, não. Pero si Dios permite, Pero se Deus permitir, podemos hacer podemos hacer más estudios. nós passe mais estudo, não. Porque me importa que nosotros conocemos la verdad. Então, tá importante para uma aqui para nós conhecer a verdade. Y yo oro por nuestros hermanos en Holanda. E a irmã aqui também se nós está reza para a irmã na Holanda. Porque para que ellos puedan levantar y defender la verdad. Una por lanta e defender a verdade. Yo sé que hay otra persona aquí presente, de otros países, Me sabe que tem algum outro romana de outro país não presente,
como República Dominicana, México y Guatemala y otros países. Como República Dominicana, México y Guatemala. Pero yo puedo decir que como he tenido la experiencia para vivir 18 años en Holanda, Pero era un equipo visador que la viva 18 años en Holanda. eh, Holanda y Alemania Holanda y Alemania son los países más difíciles para predicar la verdad presente. el país más difícil para predicar es verdad presente. En aquel tiempo, y me recuerda bien que llega una mujer pastora. Era uma aqui tá corda bom com tempo que estava vivo aqui não um pastora aí pastor Déjame citar algo. lá me visse você coisa Cuando, cuando todas las mujeres que querían ser pastoras ora tu é moena que queira virar pastor fue rechazado en Estados Unidos, agora do rechazar na Estados Unidos todos ellos fueron a Holanda y Alemania. tu é moena a vai Alemanha com Holanda Porque Holanda y Alemania son abiertamente a eso. pastora Holanda com Alemanha está mais liberal. Y en mi iglesia, donde yo todavía tengo mi membresía, Na igreja na Holanda, caminha ainda me tem mi membresía. ellos entonces llega esa pastora Ora é pastora llega y uno de los ancianos e de anciano não era homosexual. tanto homossexual. Y tenemos todas esas cosas que está pasando en nuestro púlpito. E nos dias toda coisa que está passando arriba nos púlpitos não. Y yo sé que las personas dicen, hermano, tranquilo, tranquilo, queda silencio. Me saco de algum romano que está pensando, romano, tranquilo, queda quieto. Porque la iglesia parece a caer, pero nunca va a caer. Passou, está pensando, quando está pensando com a igreja, está parece que está vai cair, pero não está vai cair. ¿Sabe por qué esa iglesia no va a caer? Você sabe quando está pensando com a igreja, não está vai cair? Casi ninguna persona menciona eso. ¿Tú no has visto que ninguna persona pone énfasis en eso? Você sabe que quase ninguém está mencionando coisas e não nota que ninguém está pondo ênfase sobre coisas. Porque todo el mundo sabe que la iglesia es Dios, eso está claro. Passou, tu gente sabe que a igreja está de Deus. De hecho, una iglesia no es la organización o la unión. De hecho, a igreja não tem uma organização ou união. La iglesia está compuesto de aquellas que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. A igreja está composta de uma que guarda o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Ok, la razón por que esa iglesia no va a caer, É a razão para qual a igreja não vai cair. porque Dios tiene hombres y mujeres Porque Deus tem gente na homem e gente na mulher. que no tienen miedo para llamar el pecado a su nombre. Una não tem medo para chamar picar na seu nome. Y que va a levantar el estándar puro. Una não vai levantar o estandarte puro. Y va a defender la pura verdad. E não vai defender a verdade puro. Porque una cosa es cierto. Passou costa verdade. Si todo el mundo queda callado y silenciado, Se tu gente queda com a boca cerrada e está silêncio, esa iglesia sí va a caer. a igreja sim vai cair. Pero Dios no va a permitir eso. Pero Deus não vai permitir isso aí. Porque Dios tiene hombres y mujeres que no tienen miedo de llamar el pecado a su nombre. Passou Deus tem e mulher que não tem medo para chamar picar na seu nome. Y por eso Aleluya. yo oro por los hermanos en Holanda, porque yo sé cómo la experiencia allá. Talvez você me está recebendo humana na Holanda, passou me dor de experiência. Yo agradezco al hermano Steven con su ministerio y los otros además. Me está agradecido, mas Steven, com seu ministério e outro não também. Y aquellas que también trabajan con él y todo, también los otros que tienen ministerios ahí. E outro não que está trabalhando junto com ele e outro não que tem também o ministério não. Para que siga predicando la verdad y defendiendo la verdad. Sigue predicar e sigue defender a verdade. Y en todos los otros países también puede ser igual. E outro país também por também são coisas. Y nuestros hermanos en Curazao, Hermana na Corsão, soy Udi Corzao. hermano um hijo de Corsão, hermano que está de Corsão. Soy orgullo de mi país. Então orgulho de seu país. Había un tiempo
Estava tinha tempo que en la plaza de bandera, de Plaza de Bandeira, o sea, ¿cómo se llama eso? El Brug, de Brug, en el, el puente. el puente que se mueve. Aí na Corsol tinha branco da move. Me recuerda que están poniendo, había un tema que estaban quitando la bandera de Curazao y poniendo la bandera de LGBT. Agora o tempo que não está quitando a bandeira de Corsol e não está ponendo a bandeira de LGBT. Y yo estaba orando a Dios, E está rezando a Deus. que Dios me envía allá. Que Deus lo arriba e ayanang. Y predicar, queridos, en contra de eso. E que Deus que ele predica em contra de isso aí. Yo no estoy hablando de manera extrema, ¿eh? Estoy hablando en amor, pero demostrando que hay una solución en la Biblia. Não está papeando de uma maneira extrema, sino está papeando de amor, visando que tem uma solução de palavra de Deus. Porque la unión acepta la LGBT. O sea, a união está aceitar el LGBT. Mira, esta persona puede llegar a la iglesia, no hay problema. E pessoa que podrá ir à igreja não tem problema, irmão. Pero hay que mostrar en paciencia y amor Tem que mostrar paciência e amor. que Dios tiene una solución para ellos Que Deus tem uma solução para nós. y que ellos pueden vencer este pecado. Não pode vencer e ficar aqui. Pero si quedamos callados, queridos, Mas se nos queda quieto, entonces Dios va a pasar su Espíritu Santo de nosotros Deus também passa Espírito Santo fora de nós. y Dios va a levantar y utilizar personas de afuera E Deus também usa gente de para fora para predicar esta gran verdad. para predicar a grande verdade aqui. Queridos, Meu irmão, irmã, el mensaje del tercer ángel a mensagem de três ángeles es una experiencia por fe é uma experiência para meio de fé. y debemos que entrar diariamente en ese proceso de santificación. Nós encontramos diariamente de processo de santificação. Dios no va a elegir hombres y mujeres para predicar este mensaje Deus não também escolhe mulher e homem para predicar a mensagem aqui. que no está experimentando este mensaje Uno está experimentando a mensagem aqui, en su vida. na vida. Estoy orando por cada ustedes Me está papeando para cada de vós, não? que Dios pueda preparar su alma y su mente Que Deus pode preparar vossa alma e vossa mente por lo que va a venir. para lo qual lo vai vir. Y estoy orando también para que Dios abra las puertas para que ustedes puedan ir al campo. E me está rezando para Deus abrir porta para você poder viver country life. Dios hizo eso para nosotros y también puede hacer igual para ustedes. Deus hace coisas que para o humano aqui e também pode fazer para nós aqui não. Estoy en el campo aquí, en la montaña, en República Dominicana. Irmão aqui também campo aí na República Dominicana. Puedo decir que tengo un duche vida, un vida bueno. Por isso que eu tenho duas vidas. Que Dios te bendiga grandemente. Deus bendicionar por tão grandemente. Y quiero agradecer a la hermana Alba para traducirme a mí. Irmão aqui que agradecer a irmã Alba para traduzir para o Y irmão. para tener tanta paciencia conmigo. E para ter outra paciência com o irmão. Amém. Gracias a todos. Y gracias a ti, hermano.
Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar no bom canal, ainda tem esperança.